Tal vez lo recuerdes. Ese instante en que el mundo se detuvo. Cuando el miedo apretó tan fuerte que el aire no entraba. Cuando el diagnóstico cayó como una sentencia. O cuando la pérdida abrió un vacío que parecía no tener fondo. En ese momento preciso, cuando todo lo conocido se desmoronó, hiciste algo instintivo, algo que ningún libro te enseñó. Llevaste las manos al pecho, cerraste los ojos, y desde lo más hondo de tu ser, sin palabras claras, pediste luz, dirección, algo mayor que tú, y en ese gesto tan antiguo como la humanidad misma, activaste un poder que la ciencia apenas comienza a comprender. Lo llamamos fe. Pero no me refiero a dogmas, no hablo de creencias heredadas, hablo de una inteligencia celular, una frecuencia que el cuerpo reconoce, como reconoce el hambre o el sueño. Es un idioma que cada célula habla con fluidez. Una señal que le dice a todo tu organismo: puedes parar la alarma, puedes comenzar a reconstruirte. Lo vi durante años en hospitales, en lugares donde la lógica médica a veces no alcanzaba. Vi pacientes con pronósticos idénticos, 2 personas, mismo diagnóstico, mismo tratamiento, misma edad. Una se apagaba en semanas, la otra florecía contra todo pronóstico. Los estudios no explicaban la diferencia, pero si mirabas sus ojos, si escuchabas cómo hablaban de su futuro, ahí estaba la respuesta. Uno vivía desde el terror, el otro desde una certeza inexplicable. Esa certeza no venía de la razón, venía de un lugar más profundo, un lugar donde la fe no es creencia ciega, sino confianza biológica. Porque cuando crees de verdad, cuando sientes en cada fibra que vas a sanar, tu cuerpo responde, no por milagro, por química. Déjame explicarte cómo funciona. Tu cerebro no distingue entre peligro real y peligro imaginado. Cuando escuchas malas noticias, cuando el médico pronuncia palabras que tu mente interpreta como amenaza, tu sistema nervioso reacciona como si un tigre te persiguiera, en milisegundos. La amígdala enciende todas las alarmas, el cortisol inunda tu sangre, la adrenalina tensa cada músculo, tu corazón acelera, tu respiración se vuelve superficial. La sangre abandona los órganos que reparan y se concentra en los que huyen. Es la respuesta perfecta. Si el enemigo está afuera, si el enemigo es un pensamiento, porque tu cuerpo no sabe que el peligro no es real, solo sabe que tú lo sientes como real, y entonces comienza a autodestruirse. Cada célula entra en modo defensa, suspende la regeneración, el sistema inmune baja la guardia, la digestión se paraliza, el sueño se fragmenta, no solo por la enfermedad, sino por la química del terror que circula en ti, pero dentro de ti existe otra farmacia, mucho más antigua, mucho más sabia, la farmacia de la confianza, cuando activas la fe, no como idea mental, sino como sensación corporal, algo cambia. El cuerpo libera otra química: oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas, sustancias que no solo te hacen sentir esperanza, sino que reducen inflamación, fortalecen defensas, reparan tejidos, devuelven el equilibrio. Es como si el cuerpo recordara que está en casa, que puede bajar las armas, que puede volver a construir. Conocí a una mujer. La llamaré María. Llegó con un diagnóstico de tumor. Su rostro estaba tenso. Su voz era un susurro lleno de pánico. Durante días, cada palabra que decía era una batalla, contra el miedo, contra la idea de no estar. Un día me confesó algo. Doctor, he rezado tanto, que ya no sé si rezo por fe, o solo por miedo a no rezar. Esa frase me marcó, porque ahí estaba la diferencia, entre suplicar desde la carencia, agradecer desde la confianza. Le propuse algo: cambia tu oración. En lugar de pedir por favor sáname, di gracias porque mi cuerpo ya está sanando. Me miró escéptica, pero aceptó intentarlo. Semanas después, algo en ella era diferente, no solo en su actitud, en su biología. Dormía profundo, respiraba sin esfuerzo, su energía había vuelto, los análisis mostraban mejoría, que la ciencia clasificaba como inesperada, pero que el corazón reconocía como natural. Entonces me pregunté, ¿qué sucede cuando oramos con gratitud en lugar de súplica? La respuesta es fascinante. Cambiamos la señal. Pasamos de la frecuencia de falta a la frecuencia de abundancia. El cerebro deja de producir alarmas. El corazón envía un ritmo armonioso que sincroniza todo el organismo. Es lo que hoy llamamos coherencia cardíaca. El estado donde corazón y cerebro hablan el mismo lenguaje. Y en ese estado,
El cuerpo recibe un mensaje claro, estoy seguro. Puedo reparar, no es fe abstracta, es biología en acción. Cuando sientes gratitud genuina, el ritmo de tu corazón se vuelve ordenado, como una ola suave y constante. Ese ritmo viaja al cerebro, lo calma, la amígdala reduce su actividad, el sistema nervioso parasimpático se activa, la respiración se profundiza, el cuerpo sale del modo supervivencia y entra en modo creación. Esa es la llave, la que abre la farmacia interna de la sanación. Pero surge la pregunta inevitable. ¿Cómo tener fe cuando el miedo parece más real que la esperanza? ¿Cómo sentir calma cuando la mente proyecta desastres? La respuesta no está en luchar contra el miedo, está en observarlo con amor. El miedo no es tu enemigo, es una alarma, y como toda alarma, su función no es destruir, es avisar. Cuando lo comprendes, pierde su dominio. El secreto está en la atención. Donde diriges tu atención, ahí fluye tu energía. Si la pones en la enfermedad, alimentas el miedo. Si la pones en la gratitud, activas la fe. Esto no es negar el dolor, es elegir desde qué conciencia lo miras. Porque lo que observas con miedo crece, lo que observas con amor se transforma. Conocí a un hombre, llamémosle Andrés, había sufrido un infarto, su cuerpo quedó frágil, su mente llena de terror a otro colapso. Cada palpitación era una alarma, cada dolor en el pecho un presagio. Le propuse algo simple, cada noche antes de dormir, coloca tu mano sobre el corazón y repite, estoy aquí. Confío, gracias, nada más. Al principio me miró con desconfianza. Soy ingeniero, me dijo. Necesito algo más concreto. Pero lo hizo. Semanas después, entre lágrimas, me dijo esas 3 palabras me devolvieron algo que ningún medicamento pudo darme. Paz. Cuando respiras con intención y generas una emoción elevada, estás enviando una instrucción a tu cuerpo que dice, no hay peligro. Esa instrucción apaga alarmas, regula presión, equilibra hormonas, y en ese equilibrio, el cuerpo activa su capacidad innata de sanarse, la mente se aquieta, la intuición despierta, el alma habla, el corazón no solo late. Escucha, escucha tus pensamientos, tus palabras, tu atención si le hablas con pánico. Responde con tensión. Si le hablas con gratitud, se abre y armoniza. Tu corazón no te obedece, te refleja, y su reflejo determina el estado de todo tu ser. La ciencia nos dice algo asombroso. El campo electromagnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro. Ese campo no es estático. Cambia según lo que sientes. Cuando amas, se expande. Cuando temes, se contrae, y lo que muchos llaman vibración. No es abstracto, es la resonancia literal de ese campo. Interactuando con el entorno, somos antenas emocionales, emisores y receptores. Por eso cuando alguien entra en calma a una habitación, todos lo perciben. No ha dicho nada, pero su campo lo comunica todo. El corazón es el órgano de la unidad. El cerebro separa, analiza, clasifica. El corazón integra. Une lo que la mente fragmentó y en esa unión nos recuerda que no somos partes aisladas del universo, sino expresiones vivas de él. Pero conectar con el corazón requiere valentía. No la valentía de resistir, sino la de rendirse. Rendirse al sentimiento sin juzgarlo. Rendirse al presente sin exigirle explicaciones. Esa rendición, lejos de debilitarnos, nos hace invencibles. Porque cuando vivimos desde el corazón, dejamos de pelear con la vida y comenzamos a danzar con ella. He visto personas que cargaban años de ansiedad, que al practicar respiración coherente durante semanas, cambiaron no solo su cuerpo, sino su entorno. Sus relaciones se suavizaron, su mirada se iluminó, no porque el mundo se hiciera más amable, sino porque su campo había cambiado. La vibración de su corazón había elevado todo lo que los rodeaba. Esto no es magia, es física. El corazón actúa como un imán, que ordena las partículas a su alrededor. Cuando su campo es coherente, la energía fluye sin resistencia, y ese flujo se traduce en sincronicidades, encuentros inesperados, oportunidades que parecían imposibles, soluciones que llegan sin forzar. Es como si el universo respondiera, al ritmo de tu corazón. Ahora déjame hablarte de algo fundamental. El poder de la atención, cada pensamiento que generas, es una corriente eléctrica, una vibración medible, un impulso que deja huella. No es algo etéreo. Es literal. Cada pensamiento tiene peso, tiene frecuencia, tiene consecuencia. Desde el momento en que despiertas, tu mente se enciende, buscando referencias conocidas,
El cerebro adicto a la seguridad intenta recrear el mundo de ayer, los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas preocupaciones. Es un intento de mantenerte a salvo, pero lo que parece protección se convierte en prisión. Porque mientras sigas pensando igual, seguirás sintiendo igual. Y mientras sigas sintiendo igual, seguirás creando las mismas experiencias. Cuando comprendí esto, me di cuenta de algo fascinante. La mente no solo interpreta la realidad, la produce. Cada pensamiento es una semilla, que si se repite lo suficiente, echa raíces en el cuerpo. Y esas raíces son químicas. Cada emoción es un cóctel neuroquímico, que el cerebro vierte en la sangre. Así lo que sientes no vive solo en la mente, se imprime en cada célula. Por eso no es posible tener pensamientos de terror y esperar un cuerpo en calma. No es posible vivir en gratitud y mantener una química de estrés. Tu cuerpo escucha todo lo que dices, incluso lo que no pronuncias, y lo obedece con lealtad absoluta. Recuerdo a una paciente, la llamaré Sofía, llegó con fatiga crónica. Su cuerpo no respondía, dormía pero no descansaba, respiraba pero sentía ahogo. Le pregunté, ¿en qué piensas la mayor parte del día? Me respondió con honestidad, en lo que perdí, en lo que temo que vuelva a suceder. Le propuse un experimento, 10 minutos al día. Enfoca tu atención, no en lo que duele, sino en algo que despierte gratitud. No importa qué, una taza de café, el sol en tu ventana, una canción. Al principio le pareció ingenuo, pero aceptó. 3 semanas después, su tono de voz era otro, su respiración más profunda, su mirada más clara. Lo que había cambiado no era su entorno, era su química, y su química había cambiado, porque su atención había aprendido a mirar la vida desde otro ángulo. La atención es la herramienta más poderosa que poseemos, y sin embargo, vivimos como si no la tuviéramos, la dejamos vagar entre pantallas, recuerdos, preocupaciones, pero cada vez que eliges conscientemente hacia dónde mirar, estás reescribiendo tu destino, porque el cuerpo responde al foco, no a los hechos. Si enfocas tu mente en lo que te falta, el cuerpo produce carencia. Si enfocas tu mente en lo que aprecias, el cuerpo produce abundancia. Esto no es pensamiento positivo, es biología dirigida, es alquimia entre mente y materia. La neurociencia moderna lo confirma. La atención sostenida crea neuroplasticidad dirigida. En otras palabras, lo que repites mentalmente se convierte en estructura física. Tu cerebro literalmente cambia de forma. Las conexiones que usas se fortalecen. Las que no usas se debilitan. Es como un jardín neuronal. Las emociones son el agua. Los pensamientos son las semillas. Y la atención es el jardinero. Si no eliges qué cultivar, el jardín se llena de maleza. Por eso, la práctica de enfocar la atención en pensamientos de amor, gratitud o posibilidad no es un acto emocional ingenuo. Es un entrenamiento neurobiológico. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias. Entendemos que la realidad no se nos impone, sino que responde a la calidad de nuestra observación. Lo que percibimos depende del estado del observador. 2 personas pueden vivir el mismo evento, y una salir fortalecida, mientras la otra se quiebra. La diferencia no está en lo que pasó, sino en cómo su mente interpretó lo que pasó. La atención es la puerta entre el mundo exterior y el mundo interior. Lo que miras con miedo se convierte en amenaza. Lo que miras con amor se convierte en oportunidad. Recuerdo a un hombre que había perdido su empresa. Se sentía hundido, sin dirección. Le dije, la mente que creó este sufrimiento no puede ser la misma que cree la salida. Necesitas cambiar el foco. Le pedí que se sentara cada mañana y se preguntara, ¿qué parte de mí sigue viva y completa? Aunque todo cambie, al principio, su atención se resistía. El dolor gritaba más fuerte, pero día tras día, su mente aprendió a mirar lo que quedaba en lugar de lo que faltaba. En pocas semanas, comenzó a sentir algo inesperado, inspiración. La misma energía que antes era angustia se transformó en claridad. Su atención había transmutado su realidad, y eso es lo que hace la mente creadora, no inventa realidades ilusorias. Revela posibilidades que antes no podías ver, porque el mundo exterior no cambia. Hasta que cambia el observador, no es magia, es física. El campo responde a la frecuencia del observador. Cuando tu atención se satura de miedo, proyectas caos. Cuando tu atención se llena de coherencia y amor,
Proyectas orden entonces. La gran pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué estoy mirando para que esto exista así? La calidad de tu experiencia depende de la calidad de tu atención. Por eso meditar, rezar o simplemente respirar conscientemente no son actos pasivos, son la manera de limpiar el lente, a través del cual creas la vida. La atención consciente es el puente entre el pensamiento y la materia. Cada vez que eliges un pensamiento, generas una emoción. Cada emoción produce una frecuencia electromagnética que se irradia desde el corazón, y esa frecuencia interactúa con el campo cuántico, donde todo lo posible existe. Lo que mantienes en tu atención el tiempo suficiente termina por organizar la materia a su alrededor. La ciencia apenas empieza a medir lo que el alma ya sabía. La mente no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la mente. Si hoy estás viviendo una situación difícil, no intentes controlarlo todo. Solo observa en qué piensas más a menudo, dónde descansa tu atención, porque ahí estás construyendo tu futuro. La mente es un jardín que no entiende de moral, solo de repetición. No juzga tus pensamientos, los ejecuta. Siembra miedo y recogerás cautela. Siembra gratitud y recogerás bienestar. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración es el promedio de lo que piensas con frecuencia y emoción. Quizás te preguntes, ¿cómo entrenar esa atención creadora? La respuesta no está en forzar la mente, sino en suavizarla. No se trata de empujar la realidad, sino de aprender a sostener una imagen, un sentimiento. Cierra los ojos y visualiza una versión de ti que ya vive en paz. No la imagines como un sueño distante, siéntela como algo real, tan respirable. Cada vez que haces esto, estás enseñando a tu cerebro a reconocer ese estado como familiar. Y lo que el cerebro reconoce como familiar, tiende a crear. Eso es el poder creador de la mente, la capacidad de adelantarse a la experiencia y modelar la química del cuerpo, para que se prepare para ella si piensas con miedo. Tu cuerpo se prepara para sufrir. Si piensas con fe, tu cuerpo se prepara para sanar. No hay un solo pensamiento inocente. Cada uno es una instrucción. Y cuando la atención se vuelve consciente, el milagro ya ha empezado. Así que la próxima vez que sientas que el mundo exterior te abruma, no intentes cambiarlo. Cambia el lugar desde el que lo observas, porque el verdadero campo de batalla nunca fue el afuera, sino el espacio silencioso, entre un pensamiento y otro, allí donde decides en qué enfocar tu atención. Allí estás eligiendo el mundo que habitarás mañana. Y cuando logres sostener esa atención, en lo que amas, en lo que confías, en lo que agradeces, descubrirás que el universo entero se organiza suavemente para reflejarlo. No porque hayas manipulado la realidad, sino porque te has convertido en parte consciente de su danza. Ese es el momento en que la mente deja de ser un eco del pasado y se transforma en el pincel del futuro. Allí, amigo mío, comienza la verdadera creación. Ahora déjame hablarte de la gratitud, no como cortesía, sino como fuerza biológica. Hay momentos en que la gratitud parece imposible, cuando la pérdida pesa, cuando el cuerpo duele, cuando el alma se siente vacía. Pronunciar la palabra gracias suena casi cruel, y sin embargo, es precisamente en esos momentos, cuando la gratitud revela su naturaleza más poderosa. Es una vibración que reorganiza todo lo que toca. Durante años pensé que la gratitud era una actitud mental positiva, una forma amable de mirar las cosas. Hoy sé que es mucho más. Es una frecuencia, una orden química, que transforma el cuerpo y el campo que nos rodea. Cuando sientes gratitud de verdad, tu corazón envía una señal eléctrica coherente, que armoniza el cerebro, las hormonas, las células. No es metáfora, es fisiología sagrada. Todo comienza en el corazón, ese órgano al que solemos reducir a una bomba muscular. Es en realidad un sofisticado centro de inteligencia. Cada latido produce un campo electromagnético, cientos de veces más potente que el del cerebro. Ese campo cambia con nuestras emociones. Cuando sentimos miedo o frustración, el ritmo cardíaco se vuelve caótico, irregular. Pero cuando sentimos gratitud, el ritmo se ordena, se vuelve suave y coherente. En ese instante, el corazón y el cerebro entran en sintonía. Y esa sintonía abre un canal de comunicación, que cambia literalmente nuestra biología. La ciencia lo ha medido. En estado de gratitud, el nivel de cortisol cae en minutos.
La presión arterial desciende. El sistema inmunitario se fortalece. El cuerpo entero recibe el mensaje de que está a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, comienza a sanar. Es como si la gratitud fuera una contraseña biológica, que abre la puerta de la regeneración. Recuerdo una paciente, llamémosla Elena. Había atravesado una pérdida devastadora. Su hermana, su única familia cercana, había fallecido en un accidente durante meses. Su cuerpo se apagó junto con su voluntad. Los médicos no encontraban explicación a su deterioro físico. No había enfermedad aparente, pero sus órganos empezaban a fallar un día. Cuando ya no tenía fuerzas para hablar, me pidió que le pusiera música. Le puse una grabación con sonidos de naturaleza. Lloró, no de tristeza, sino de una especie de ternura desbordante. Gracias, murmuró. Fue la primera palabra que pronunció en semanas. Esa sola palabra fue el inicio de su recuperación. No porque cambiara su historia, sino porque cambió su estado interior. El cuerpo siguió la orden de su corazón. Eso me hizo comprender que la gratitud no depende de las circunstancias. No es la consecuencia de que algo bueno ocurra. Es la causa que permite que algo bueno florezca. Es el puente entre el dolor y la paz. Cuando agradeces en medio de la tormenta, no estás negando la oscuridad. Estás recordándole a tu alma dónde está la luz. Pero surge la pregunta: ¿cómo sentir gratitud cuando todo duele? La respuesta está en el gesto más simple. La atención. La gratitud comienza cuando decides mirar. No cuando las cosas mejoran, sino cuando eliges ver lo que aún sostiene tu vida. Una respiración, un rayo de luz. El calor de tu propia mano sobre el pecho, cada vez que notas algo. Y dices, aunque sea en silencio: gracias. Estás reeducando a tu mente y a tu cuerpo. Estás desplazando tu atención de lo que falta hacia lo que ya es, y donde pones tu atención, pones tu energía. Nuestro cerebro está programado para detectar peligros, no bendiciones. Es una herencia evolutiva. Sobrevivimos prestando atención a la amenaza. Pero esa misma programación, cuando no se cuestiona, nos condena a vivir en alerta perpetua. La gratitud interrumpe ese patrón ancestral. Es una forma consciente de decirle a tu sistema nervioso: no hay depredador, puedes descansar. Y cuando descansa, el cuerpo comienza a reparar lo que el estrés había roto. Lo extraordinario es que esta práctica no requiere fe ciega ni grandes esfuerzos. Basta con elegir una y otra vez, enfocar la mirada hacia algo que despierte ternura o aprecio. Al principio parece pequeño, pero el efecto es exponencial. La neurociencia lo llama neuroplasticidad emocional. Cuanto más practicas la gratitud, más conexiones se crean entre las áreas del cerebro encargadas de la calma y la alegría. Y esas conexiones fortalecen una nueva versión de ti, menos reactiva, más presente, más libre. Recuerdo a un hombre que llegó tras un infarto. Era un ejecutivo que vivía bajo la tiranía de la urgencia. Su cuerpo se rebeló antes que su mente. En la rehabilitación le propuse un ejercicio: escribir cada noche 3 cosas por las que se sintiera agradecido. Me miró incrédulo. ¿Y eso para qué sirve?, preguntó. Le respondí: para que tu corazón aprenda a latir por algo más que la obligación. 2 meses después, su electrocardiograma mostraba una coherencia cardíaca perfecta. Pero lo más sorprendente era su rostro. La tensión había desaparecido. Sonreía con la calma de quien ha recordado que estar vivo ya es suficiente motivo para dar gracias. La gratitud, cuando se vuelve hábito, cambia el destino, porque cambia la vibración con la que atraemos las experiencias. Y no hablo de un misticismo ingenuo, sino de física pura. Todo en el universo responde a frecuencias. La gratitud emite una frecuencia de expansión, de apertura. El miedo emite una frecuencia de contracción. Cuando vibras en gratitud, tu campo energético se expande y comienza a resonar con situaciones, personas y oportunidades que están en la misma sintonía. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres, y cuando eres gratitud, el universo te refleja abundancia. Pero hay una forma de gratitud aún más profunda, la que no se basa en lo que tienes, sino en lo que aprendes a agradecer. No solo lo hermoso, sino también lo difícil. Porque lo difícil es el maestro disfrazado. El dolor pule, el error enseña, la pérdida revela. Cuando eres capaz de mirar una herida: gracias por lo que me has mostrado. Algo se libera, el resentimiento se disuelve, la historia se reescribe. Y en ese instante de rendición,
La vida vuelve a fluir. Hace años conocí a un hombre que había pasado por una enfermedad devastadora. Al recuperarse dijo algo que jamás olvidé. El día que pude dar gracias por mi enfermedad, dejé de tener miedo de fallecer, encierra el mayor poder que existe, el de convertir el sufrimiento en sabiduría. La gratitud no elimina el dolor, lo transforma, le da sentido, y el sentido es el alimento del alma. Por eso digo que la gratitud es el lenguaje de la fe. Cuando agradeces aunque no veas resultados, estás declarando tu confianza en el proceso. Estás diciendo, pero confío. Esa confianza genera coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa coherencia es la matriz, desde la cual toda creación verdadera ocurre. La práctica es sencilla, pero su efecto es inmenso. Cada mañana antes de mirar el teléfono o el reloj, coloca tu mano sobre el corazón y nombra en silencio 3 cosas por las que das gracias. No importa si son pequeñas, lo importante no es la lista, sino la emoción. Siente esa gratitud hasta que se vuelva una corriente cálida, que se expande desde el pecho. Ese calor no es simbólico, es el campo electromagnético de tu corazón, reorganizando tu biología. Hazlo durante días, semanas, verás cómo el mundo exterior empieza a cambiar, no porque haya cambiado el mundo, sino porque tú te habrás convertido en alguien capaz de ver su belleza. La gratitud no cambia la realidad, cambia al observador, y cuando el observador cambia, la realidad responde. Así que si hoy sientes que nada tiene sentido, si el cansancio te roba la esperanza, haz este pequeño acto de rebelión luminosa. Agradece incluso sin ganas, agradece incluso sin motivo, agradece por la posibilidad de agradecer, aunque sea por un segundo. Dejas de ser víctima y vuelves a ser creador. El milagro de la gratitud no está en lo que obtienes, sino en lo que te conviertes. Te vuelve consciente de que cada respiración es un regalo, de que cada día es una segunda oportunidad, y esa conciencia, amigo mío, es la forma más pura de libertad. Ahora déjame hablarte de la meditación, no como técnica para escapar del mundo, sino como una forma de recordar quiénes somos sin él. Hay un momento en el que el ruido exterior ya no es lo que más nos cansa, sino el ruido interior, ese murmullo constante de pensamientos que nunca se detiene, esa voz que repite lo que teme, lo que falta, lo que no se cumplió. Hay quienes aprenden a vivir con ese ruido, como si fuera el fondo natural de la vida, pero hay otros, quizás tú entre ellos, y sienten una necesidad profunda de silencio, no un silencio de ausencia, sino uno de presencia, un silencio que no asusta, sino que abraza. La meditación nace de esa necesidad, es el regreso al laboratorio más antiguo y más preciso del universo, el interior humano, allí donde el cuerpo, la mente y el espíritu dialogan sin intermediarios durante siglos. Muchos consideraron la meditación como una práctica mística, una disciplina espiritual reservada a monjes o buscadores. Hoy sabemos que es una herramienta de precisión neurocientífica. Cuando meditas estás entrenando al cerebro, afinando su maquinaria eléctrica, modulando su química. Estás enseñándole a tu cuerpo a vivir en coherencia. La mente humana produce entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, la mayoría automáticos, reciclados, repetidos. Esa corriente incesante no solo ocupa espacio mental, también genera cascadas hormonales. Cada pensamiento de preocupación activa la amígdala, que libera cortisol y adrenalina. El cuerpo se prepara para luchar o huir. El sistema inmune se deprime y el ciclo se repite. La meditación interrumpe ese bucle, no por magia, sino por neurofisiología. Cuando enfocas tu atención en un solo punto, la respiración, un sonido, una imagen, el cerebro deja de dispersarse. Las ondas cerebrales cambian de frecuencia. Pasas del ritmo beta asociado al estrés al ritmo alfa y zeta, donde la mente se vuelve receptiva, creativa, reparadora. Es como si al cerrar los ojos bajaras la velocidad del mundo interior. Las tormentas mentales se aquietan, los pensamientos se espacian, y entre ellos aparece algo que había estado siempre ahí: el espacio. Ese espacio no es vacío, es conciencia pura. Es el lugar donde puedes observar sin identificarte, sentir sin ser arrastrado, pensar sin ser pensado. Recuerdo a un paciente, llamémosle Roberto, ingeniero, pragmático, metódico. Había sufrido insomnio durante años, probó medicación, terapia, ejercicios, sin éxito. Cuando le propuse meditar se rió.
Doctor, mi mente no se calla ni un minuto, le dije. Precisamente por eso debes hacerlo. Comenzó con 3 minutos al día. Al principio solo luchaba con su mente, pero con el tiempo algo cambió. Una noche me escribió. No logré silenciar mis pensamientos, pero logré verlos sin miedo. Esa fue su primera noche de sueño profundo, en una década. Eso es la meditación, no un intento de apagar la mente, sino el arte de observarla sin identificarse con ella. Cuando observas sin juicio, la mente pierde poder, y lo que queda no es vacío, es presencia. Esa presencia es el terreno fértil de la transformación a nivel biológico. Este estado tiene efectos medibles. Disminuye la actividad de la amígdala, aumenta la del córtex prefrontal, el área asociada con la calma, la empatía y la toma de decisiones conscientes. El sistema nervioso parasimpático se activa, el corazón se sincroniza, la respiración se hace más profunda, la sangre fluye con más oxígeno, y en ese equilibrio silencioso, el cuerpo empieza a reparar lo que el estrés había deteriorado. He visto pacientes reducir su presión arterial, regular su glucosa, fortalecer su sistema inmune, solo aprendiendo a permanecer unos minutos al día en silencio. No porque la meditación cure enfermedades, sino porque crea las condiciones para que el cuerpo recuerde su propia sabiduría. La sanación no viene de afuera, viene del orden interno. Pero hay un misterio aún más profundo. Cuando meditas, no solo cambias tu cuerpo, cambias el campo que te rodea. El corazón en estado de coherencia emite un campo electromagnético que puede medirse a varios metros de distancia. Ese campo se expande, influye, armoniza. La mente concentrada y el corazón en gratitud crean una frecuencia que el universo reconoce. No estás rezando hacia algo externo. Estás activando desde dentro la vibración del orden. El físico David Bohm decía que el universo es un campo de posibilidades infinitas, que responde a la atención consciente. Meditar es entrar en ese campo sin expectativas. Como quien abre los brazos al bien confía, no es controlar, es permitir, no es hacer. Es ser. Muchos piensan que meditar es sentarse sin moverse, pero meditar es un verbo del alma. Puedes meditar lavando un plato, caminando, respirando. La esencia es la atención plena. Estar presente en lo que haces, hasta que el tiempo deja de fragmentarse. Entonces la vida entera se convierte en una meditación. A veces me preguntan, ¿y qué hago con los pensamientos cuando llegan? Nada. Déjalos pasar como nubes, no luches. La mente no se conquista, se comprende. Cada pensamiento que observas sin aferrarte pierde energía. Es como si las olas chocaran contra una roca que ya no reacciona. Con el tiempo la marea se calma sola. Hay un instante en la meditación que no puede explicarse con palabras. Es cuando desaparece la sensación de yo. No hay pasado ni futuro. Solo existe la presencia pura. Es un momento breve pero eterno. En ese silencio, la conciencia experimenta su naturaleza real, totalidad, y ese instante, aunque sea fugaz, deja una huella imborrable. El cerebro recuerda, el corazón lo reconoce, el cuerpo lo anhela. Por eso quien lo experimenta vuelve. La meditación es el laboratorio, donde la mente deja de ser prisionera del pasado y se convierte en creadora del futuro, porque al permanecer presente, el cerebro deja de referenciar memorias antiguas y empieza a crear nuevas redes neuronales. Literalmente estás diseñando una nueva versión de ti mismo. Las áreas del cerebro asociadas con la compasión y la gratitud se expanden. Las relacionadas con la ansiedad se reducen, y lo que antes era una reacción automática, se convierte en una elección consciente. He visto cómo una persona enojada, después de meditar durante meses, comienza a responder con paciencia. Cómo alguien deprimido redescubre la alegría sin causa. Cómo el que vivía en miedo empieza a sentir fe. No porque la meditación cambie la realidad externa, sino porque transforma al observador, y cuando el observador cambia, el mundo entero responde de otra manera. Una vez durante un retiro, un hombre me dijo algo que me conmovió profundamente. Entré buscando paz, y descubrí que la paz no era algo que tuviera que encontrar, sino algo que había dejado de escuchar. Esa es la esencia de la meditación. No se trata de conseguir algo, sino de quitar lo que sobra.